Ay. Uy, un minuto antes de... Buenas tardes a todos. A ver cómo va esto. Ay, ¿qué tal estáis? ¿Todos bien? Espero, con ánimos. Bueno, os explico. En las otras dos clases se me han quedado colgadas las diapositivas en un momento dado, ¿vale? Ahora veremos cómo va esto, ¿vale? Entonces, hoy nos toca ver un poco las perspectivas cognitivas del aprendizaje. Entonces, vamos a ir viendo y, como siempre, yo recomiendo, porque muchas de estas cosas, evidentemente, ya os suenan, ya las habéis estudiado, ya las sabéis. Porque, claro, todo el tema de la memoria sensorial de trabajo a largo plazo, a corto plazo, etcétera, etcétera, son cosas que a estas alturas de la carrera ya tenéis dominadas y ya conocéis perfectamente y ya tal. Pues, por lo tanto, yo os diría que os fijéis mucho en todo el tema de cómo se aplica en el estudio, en la parte en la educación, ¿vale? En el área de educación, ¿vale? Para ver si podemos entender bien, ¿vale? Y pues centrarnos en esto que nos importa, que es el aprendizaje, ¿vale? La psicología de la educación y la educativa. Vale, entonces, toda la perspectiva cognitiva, ¿vale? Sabéis que se considera uno de los enfoques más antiguos, porque ya existía antes de la conductual, porque William James, todas estas personas que iniciaron la puesta en marcha hablaban de conciencia, hablaban de pensamiento, de razonamiento, de tal, ¿vale? Lo que pasa es que luego apareció el conductismo y lo cortó un poco todo, ¿vale? Hasta que se volvió a entrar, ¿vale? Por lo tanto, los cognitivos hablan de esos procesos mentales que es posible estudiarlos científicamente y la ciencia cognitiva como tal habla de esa necesidad de valorar el tema de la memoria, la cognición, el pensamiento, el lenguaje y todo el cerebro de una manera completa, todos juntos, considerando que esa cognición es una operación, ¿vale?, compleja, que coordina muchos otros factores y muchas otras cosas, como son la memoria, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ese enfoque cognitivo es el que nosotros se aprende, bueno, el enfoque cognitivo habla de que se aprende y los cambios en este último se hacen posibles, esos cambios de comportamiento, es decir, yo soy capaz de comportarme de manera diferente, así como voy cambiando a nivel cognitivo, ¿vale? Pues entonces, tanto las operaciones cognitivas como las conductuales tienen que tener un reforzamiento para aprender. No es que yo cognitivamente aprenda, pero no hay un reforzamiento ni nada, y al contrario, al final esa perspectiva hoy en día es cognitivo-conductual. Vamos a unir todo, vamos a enfocar las cosas de una manera que no entendamos al ser humano como alguien conductual o alguien cognitivo, sino que entendamos, sobre todo al estudiante, que es el que nos importa a nosotros aquí, como un todo. Por lo tanto si el alumno nos hace una gran razonamiento sobre algo, nos presenta pensamiento crítico, nos escucha, está atento, no sé qué, eso es reforzable y una cosa no quita la otra. Nosotros veremos la conducta que realiza y nos traduce un poco eso que estamos viendo a nivel educativo, ¿vale? Por lo tanto, el aprendizaje es esa transformación de la comprensión que ya poseemos, ¿vale?, de algo simple con asociaciones y cosas muy concretas a algo mucho más complejo y que rellena, pues, todos los temas del cerebro, ¿vale? Entonces, al final la gente puede elegir a qué atiende, a qué ignora, qué reflexiones tiene. Por lo tanto, esa capacidad cognitiva de control, de recursos, de esas partes más ejecutivas, ¿vale?, son muy importantes a la hora del aprendizaje en cualquier área de la vida, en cualquier sistema, ¿vale? Entonces, al final, metas, ¿qué es? Nosotros intentamos en el aprendizaje, con las teorías del aprendizaje, encontrar algún modelo general que explique, ¿vale?, cómo aprenden, ¿vale?, todas las personas a unas determinadas edades, que busca unas leyes generales, mientras que los estudios cognitivos lo que hacen son esas situaciones de aprendizaje, estudiarlas
y ver esa característica individual de cada uno, ver ese desarrollo cognitivo que existe en cada uno y no quedarse con hacer una súper generalización de lo cognitivo, sino ver, pues mira, a nivel cognitivo, este chaval aprende así o le va mejor esta actividad o tiene más habilidades de razonamiento, o etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, estamos modificando un poco ese entendimiento del enfoque en cuanto a qué estudiar, ¿vale? Entonces, el cerebro siempre cambia a lo largo de toda la vida y también que todos los cambios van a influir, ¿vale?, en las conexiones nerviosas que vayamos creando, en la agilidad mental que podamos tener, en tal. Por lo tanto, todo aprendizaje va a afectar a nuestro cerebro y va a ayudarnos. La observación y la visualización también son un aprendizaje, porque el cerebro es capaz de reproducir de manera automática las cosas que ve. Por lo tanto, ¿puedo enseñarle a un niño yo le hago algo delante? Sí, no. A ver, el otro día hablábamos en el artículo que teníamos que no podemos descartar todo tipo de aprendizaje, ¿vale? Y no lo podemos descartar. Entonces, igual que la instrucción directa puede ser un buen tipo de aprendizaje y no hay que demonizarla en plan, no, que el alumno solo estudie él por su cuenta y que lo descubra todo, sino que podríamos incluso conseguir incrementar o añadir los beneficios de uno y otro sistema y conseguir un proceso más activo y más conjunto y más importante para ellos, ¿vale? Sino que tenemos otros tipos de aprendizaje, el aprendizaje por observación que hemos hablado, el aprendizaje de acción, de actividad, de tal, todos son aprendizajes. Entonces, al final es muy difícil quedarse con, no, yo voy a hacer este modelo de aprendizaje y no hago otro, porque se combinan, se complementan, se ayudan, ¿vale? Yo te explico algo, te lo cuento y luego veo cómo tú lo experimentas, pues también es una manera, ¿vale? Luego está el sistema espejo, que son esas áreas cerebrales que durante la percepción son capaces de reproducir, ¿vale? Que esto lo vemos en psicología del lenguaje, ¿vale? Entonces sí que es importante que el cerebro participa en todo ese aprendizaje y a la vez, cada vez que participa en un aprendizaje, él forma parte de ese aprendizaje, pero a la vez se configura o se reconfigura, para decirlo de otra manera, y va cambiando el procesamiento y toda la formación neurológica que tiene allí, ¿vale? Por lo tanto, hay que entender que el conocimiento y el hecho de conocer son resultado del aprendizaje, pero también es verdad que ese conocimiento, que es el resultado de un aprendizaje previo, va a guiar esos nuevos conocimientos y, por tanto, tenemos que entender que cada sujeto, a la hora de estudiar, aporta su propia visión y sus conocimientos previos, ¿vale? Esto se estudia como cuando nosotros empezamos a leer un tema. Por ejemplo, vosotros empezáis a leer el tema perspectivas cognitivas del aprendizaje, ¿no? Que estamos viendo. Entonces, en vez de quedar y decir, voy a leerlo de manera así, bueno, venga, título, esto, punto 1, no sé qué, punto 2, ¿vale? En vez de decir eso, voy a decir, bueno, ¿y yo qué sé? ¿A qué me suena perspectiva y cognitiva y aprendizaje? ¿Y qué tiene que ver todo junto? ¿Y qué sé yo de cuando hablan de memoria? ¿Y qué sé yo tal? Y yo aportar esa activación neurológica de mis conocimientos previos, ¿vale? Para incrementar ese conocimiento en base a lo que ya sabemos, ¿vale? Y así construir, perdón que me pica la nariz, construir un nuevo aprendizaje, un aprendizaje sólido, ¿vale? Yo esto se lo explico a casi todos los niños que vienen a aprender técnicas de estudio. Y les explico que lo que no puede ser es que uno empiece a estudiar algo sin activar el cerebro, ¿vale? Porque si no activamos el cerebro, las neuronas están inactivas. Y si las neuronas están inactivas, todo aprendizaje nuevo conlleva activar alguna neurona y vete tú a saber cuál, ¿vale? Entonces yo lo primero que tengo que hacer es activar el cerebro, construir una base para organizar y incorporar toda esa información nueva que me llega desde este nuevo estudio, esa nueva experiencia, esa nueva clase, lo que sea, ¿vale? Por lo tanto, ahí tenemos que hay que activarse. Luego está el conocimiento general y específico, ¿vale? En el enfoque cognitivo hay unas materias específicas, matemáticas, historia, y luego hay una cosa que es general, que es que yo sepa un conocimiento aquí y sea capaz de aplicarlo aquí, aquí y aquí y aquí, o a esto, y a esto, ¿vale? Es cuando tengo un conocimiento general. Y el objetivo del aprendizaje como tal
es cada vez ser más capaces de llevar a lo general todo eso que estamos aplicando, ¿vale? Abrirnos, ser capaces de ver esas diferencias, de incluir, pues eso, yo aprendí esto aquí, pero lo aplico aquí, ¿vale? Vale, todas las perspectivas de cognitivas de la memoria se basan en esas primeras experiencias del procesamiento de la información, que vosotros sabéis que se estudiaron en la computadora, se comparó el software y el hardware con las mentes y el cuerpo y no sé qué, ¿vale? Y entonces se empezó a hablar de esa capacidad de los seres humanos y se habló de esos almacenes diferenciados, los sensoriales, la memoria de trabajo a corto plazo, memoria operativa, ¿vale? Y la memoria a largo plazo, ¿vale? Entonces ahí tenéis ese primer sistema de procesamiento. Había una entrada, se registraba, esa entrada pasaba por el mecanismo atencional, es decir, si yo no le presto atención a algo, no va a entrar dentro de mi memoria a corto plazo ni para atrás, ¿vale? Luego pasó la memoria a corto plazo, esa memoria se codifica, si codifica la información que recibe, pasa a la memoria a largo plazo, si no codifica, se queda, ¿vale? Pero a continuación tenéis algo más, un modelo útil pero incompleto porque claro, queda como muy estanco, la atención se queda al principio como si luego no fuera nada, no se ve muy bien y por tanto hoy en día tenemos un modelo mucho más complejo, ¿vale? En cuanto a los sistemas de información, ¿vale? Ese sistema de procesamiento de la información habla de que hay esa memoria sensorial y habla de la percepción que hace con la percepción y la atención hace que nosotros ya metamos esa información a tal, pero además de esa memoria también hay ese flujo de información hacia la memoria sensorial y hacia la memoria tal, y como hay un doble flujo o triple flujo. Un poco así para que lo veáis qué es la figura, ¿vale? Memoria sensorial, evidentemente, almacena y lleva, ahora me ha salido un mensaje aquí, qué gracioso, nunca me había pasado eso, de estar en clase y recibir un mensaje por aquí, ¿vale? Almacena información, ¿vale? Pero evidentemente también esa memoria almacena en función de mis recuerdos implícitos, ¿vale? Os pongo un ejemplo, huelo algo o estoy en un examen y yo tengo recuerdos de pasarlo muy mal en los exámenes. Pues a mí habla algún tipo de memoria que es implícita, pero que no queda tan explícita, ¿vale? Recordad que hay esas diferencias que también vienen aquí, que me va a hacer actuar de una manera u otra. Mi negatividad por las mates, de toda mi EGB o mi ESO, mi formación primaria y secundaria, hace que implícitamente tenga una sensación negativa cuando me ponen un problema de mates. O otra materia, es igual, ¿vale? Eso también influye en la memoria a corto plazo, que a la vez influye en esa memoria sensorial, ¿vale? Hay una influencia mutua, siempre hay una interacción, que a la vez también en función de la atención y la percepción puede pasar aquí. Pero es que la memoria sensorial, por un olor, por un color, por un tal, puede desportar algún tipo de información en esa memoria, tanto a corto plazo como sensorial, porque claro, puede evocar que algo, veamos, imaginaos un olor y que en ese momento yo sonrío y encuentro que es súper buen olor. Y que eso me viene por un recuerdo de cuando yo era un niño y mi abuela me hacía no sé qué. Pues que parece que ahí en medio puede haber esa propia influencia en el tema de la percepción. Cuidado, estamos hablando en temas más básicos, no tan cognitivos, porque luego cuando se trata de algo como conceptos, de algo como razonamiento y tal, parece que hay ese recuerdo, aprendizaje, almacenamiento, influencia consciente, influencia de los conocimientos, ¿vale? Y ahí sí se produce. Pero otra cosa es que también puede haber tal. No es tan lineal ni sería tan siempre, pues todo tiene que pasar por la memoria a corto plazo, todo tal. Porque con este sistema se explicaría más esa parte también más emocional, ¿vale? Más de, bueno, es que yo he sentido y me he olido y me ha salido el tal, el recuerdo, pues quizás no haya habido un proceso propio de la memoria de trabajo, ¿vale? Sino que se haya quedado más en un proceso de perceptivo y atencional, ¿vale? ¿Lo veis? Ya se me ha bloqueado otra vez. Espero que siga grabando porque si no me parece una de esto. Pero bueno, aunque vosotros no lo veáis, yo tengo las
las ves aquí, que tengo el otro ordenador con las diapositivas. Entonces yo sigo dando la clase como si tuviéramos las diapositivas y luego vosotros os las descargáis, me escucháis y las veis y seguís un poco el proceso con el libro, porque hoy es la tercera clase y en todas las clases me ha pasado lo mismo, ¿vale? Por lo tanto, se produce esto. La memoria sensorial, ambientes, estímulos del ambiente, imágenes, tal. Yo solo recuerdo lo fundamental porque creo que esto ya lo tenéis que tener sabido, ¿vale? Es muy grande, puede influir mucha información, ¿vale? Pero dura poquísimo, ¿vale? La información recogida con la memoria sensorial, ¿vale? Y se conserva poco en la memoria, ¿vale? El contenido es información sensorial, bla, bla, bla. Está influenciada por toda la percepción, esos procesos que estudiaba la Gestalt, ¿vale? Del fondo, los patrones, las configuraciones, etcétera, ¿vale? Y hace que el procesamiento esté guiado por ciertas tendencias a agrupar, a clasificar, a ordenar y a tener una influencia, ¿no? Y ahí tenéis la figura fondo, la proximidad, la similitud, el cierre. Y les decís, ¿y eso qué tiene que ver con el aprendizaje? Bueno, porque nosotros también lo aplicamos en cuanto a otros aspectos. Yo, por ejemplo, puedo buscar similitud entre cosas que oigo, entre conceptos, en tal. Como cuando vosotros estudiáis y pensáis, mira, esto se parece a aquello que me dijeron, no sé qué, o aquello de no sé cuándo está, pues estáis usando ese procesamiento, ¿vale? Bajo ciertos conceptos perceptivos que nos ayudan un poco a reconocer y a establecer relaciones, agrupamientos, etcétera, ¿vale? Luego está la atención. La atención es selectiva, pone como entrada, ¿vale? Y es cierto que la atención es selectiva. Y además, pero es cierto que nosotros también podemos decidir a qué atendemos y a qué no, ¿vale? Porque muchas veces es como, bueno, es que me distraigo y no tal. Bueno, pues yo ya te diré o te explico que si tú quieres prestarle atención, prestarás. Ahora, ¿cómo hay que trabajar a la hora de aprender o de estudiar para prestar atención? Pues de manera activa. Lo que no puede ser es que yo esté en mi casa en modo aburrido, triste y qué pesados, que me enseñan y quiera que mi atención esté a tope y recibiendo todo y tomando todo. Pues no, la atención tiene que ser una atención activa, ¿vale? Lo que pasa es que cuando hablamos con muchos estudiantes, lo que vemos es que tienen una atención que pretende ser pasiva, como, bueno, yo vengo, tú me cuentas y yo ya me enteraré. Claro, no te vas a enterar, ¿vale? Y sobre todo muchos te dicen, es que voy a clase y no me entero. Y tú les dices, pero tú estás haciendo trabajo a la vez que escuchas. Es decir, tú te lo curras, ¿vale? Pero solo podemos poner atención a una sola tarea, sobre todo si esa tarea tiene una demanda cognitiva grande, es decir, la demanda cognitiva de la tarea es la que diferencia entre poder hacer una o varias tareas, y si hacemos varias tareas, que se llama multitarea, a la vez y tienen la misma carga cognitiva, ¿vale? No vamos a poder hacer ninguna bien. Otra cosa es las tareas automatizadas, ¿no? Esas tareas que se van haciendo y se hacen sin control voluntario o cognitivo y no gastan recursos. Por lo tanto, yo puedo vestirme y pensar en la asignatura y pensar en lo que voy a hacer mañana y tal, y no tienen problema entre ellas, ¿vale? Pero sí es verdad que si tengo la misma carga cognitiva, sí que van a tener y se van a inferenciar y por tanto no podremos. Entonces aquí entra lo de la multitarea, es decir, depende de ¿podemos hacer dos tareas a la vez? Depende del tipo de tareas y de la carga cognitiva que tengan esas tareas. Si tengo tareas con cargas diferentes, como ahí ponéis recursos cognitivos y físicos, a ver, ¿puedo correr y pensar o correr y esto que hace la gente, escuchar música o conducir y pensar en otras cosas? Sí, porque la carga cognitiva es diferente, correr está automatizado, conducir está automatizado, ¿vale? Pero sí, son cosas complejas, no. Entre tanto, ¿pueden los niños hacer los deberes y tener una musiquita al fondo? No, si tienen que escuchar las dos cosas, no. No, porque la carga cognitiva de escuchar música atento, ¿vale? Se la lleva. Otra cosa es que hay personas que consiguen que la música se convierta en algo en blanco, en un sonido de fondo, que no les interfiere, pero son muy pocas. La mayoría se queda con la música, ¿vale? Entonces, chavales te dicen, yo estudio con música, tú dices, pues muy mal. Porque al final el procesar la música a la vez que procesar contenidos de estudiar, pues no se puede. No estamos dividiendo, estamos
separando nuestros recursos y dedicándolos a dos cosas. Si yo tengo tantos recursos y los tengo que separar o dividir, entregar a dos sitios, van a ser dos partes, ¿vale? Por lo tanto, van a ir por separado, ¿ok? Vale, entonces en este caso, de tareas muy complejas no se podría, ¿vale? Atención, enseñanza. El primer paso para aprender es poner atención, ¿vale? Con lo cual ya tendremos la principal barrera del mundo mundial. Es decir, no podemos procesar información a la que no se atiende y que no se percibe. Por lo tanto, la mayoría de nosotros, si no ponemos nuestros recursos en cuanto a procesar esa información, al final no haremos un buen procesamiento. Entonces, será esa sensación de no enterarte de nada, no me sirve de nada, no puedo estudiar, ¿vale? Por lo tanto, es importante conseguir, por un lado, captar y mantener la atención de nuestros alumnos. ¿Cómo? Utilizando señales, ¿vale? Interrumpa, hágales preguntas, de algún toque de atención, de fijaos en esto, de no sé qué, ¿vale? Evite también las conductas que distraigan, como estar jugueteando con algo mientras estás hablando o ser tú el propio distractor, ¿vale? Dar instrucciones breves y claras y que no duren demasiado, hay que cortar las frases. Yo no puedo estar hablando así todo el rato para que todo el mundo me escuche, entonces, porque sobre todo, cuanta menor edad tengan las personitas que estemos educando, ¿vale? Porque en ese caso son personitas, le gustan las personas, ¿verdad? Nuestros niños, nuestros pequeñajos, pues menos van a seguir y sobre todo porque la atención, hemos dicho, es limitada, ¿vale? Por lo tanto, instrucciones breves, sea juguetón con los niños, hágales bromas, ríete, no seas tan literal de todo lo que lees y de tal, ¿vale? Tiende la mano en lugar de gritar. ¿Qué quiere decir? Hable al niño a los ojos, mírale, háblale con voz firme, llámale por su nombre, que el niño se sienta llamado y, por tanto, mejore la atención que él haga. Asegúrese de que el propósito de la lección o la tarea sea claro. ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué estamos estudiando? ¿Qué vamos a aprender? ¿Cuál es el objetivo? ¿Vale? Y al final es eso, explicar las razones del aprendizaje. Es lo que hablábamos antes de activar esos conocimientos de para qué, por qué, ¿vale? Toda esa base que mejora el aprendizaje, vincule el nuevo material con lecciones anteriores, active ese conocimiento previo de ese niño. Variedad, curiosidad y sorpresa. ¿Cómo podemos hacer que este tema que estamos estudiando, que es sobre las plantas no sé qué o sobre los hongos no sé cuántos, pueda ser o resultar atractivo a mis alumnos? ¿Cómo puedo crearles oye, ¿y sabéis lo que pasó este año en el mundo y qué tal y cual? ¿Vale? Si no les creamos un poco de curiosidad, de ganas, de tal asombro, todo esto que pone ahí, pues al final estaremos teniendo un problema de base, que es que no nos van a prestar atención y es el primer paso para la aprendizaje. Ahí pone, altere el entorno físico. Yo soy experta en eso, yo les cambio las sillas continuamente, la gente ya me conoce y dice, ya llega Pilar a cambiar las mesas y yo muevo todo, el mobiliario para arriba y para abajo, ¿vale? Para que se cambien, para que se mezclen, para que se sienten diferentes, para que me vean a mí diferente, para que yo los pueda ver a todos, y así de directo, no escondidos unos detrás de otros en la clase clásica, que ya veremos aquí cómo se pueden estructurar las clases y todo esto, ¿vale? Movimientos, ademanes, inflexiones, o sea, seamos activos también a la hora de dar o de proporcionar enseñanza a los niños, ¿vale? Formule preguntas, busque referencias para respuestas, pregunte a los alumnos qué es importante, cómo van a estudiar, qué estudian, cómo estudian, ¿vale? Qué guías pueden usar, qué han entendido y tal, ¿vale? La memoria a corto plazo, perdón, la memoria de trabajo operativa, no, antes se la llamaba corto plazo, pero no es exactamente lo mismo, porque el corto plazo implica que no es activa. Por eso ahora hay que llamarla, yo la estudié a corto plazo, perdonadme, pero cuando yo la estudiaba era memoria a corto plazo, no existía la memoria de trabajo todavía. ¿Vale? Entonces hay que entender que estamos hablando de una memoria activa, ¿vale? De hecho, está relacionada con la mayoría de los trastornos de aprendizaje. Y si sabemos una cosa, es que los chavales que no rinden es que no saben utilizar de manera correcta
la atención y el procesamiento en la memoria a corto plazo. Y por tanto, eso que ellos leen, que ellos miran, que ellos escuchan, no llega a pasar a ese almacén grande que es la memoria a largo plazo, ¿vale? Entonces, la memoria a corto plazo contiene lo que se está pensando en el momento concreto y tiene una capacidad limitada, y aquí está el margen, el 7 más menos 2, número mágico de Miller, que significa que es limitada en tiempo y en cantidad de recursos que puede retener, ¿vale? Tiene 4 elementos: el ejecutivo central, el lazo fonológico, la agencia visoespacial y el amortiguador episódico, que cada uno, ¿vale?, gestiona un tipo de información. El ejecutivo central es el coordinador de todos. Yo no me voy a detener en esto sí que lo sabéis, imagino. El lazo fonológico es todo el tema de gestión en la memoria a corto plazo de las palabras y los sonidos y tal. La agencia visoespacial, todo el tema de lo visual y lo espacial, ¿vale? Y el amortiguador episódico es como el taller de nuestra memoria personal, ¿vale? Un poco toda la vida, la episódica, ¿vale? Recordad que nosotros tenemos luego la memoria a largo plazo episódica, ¿vale? Que es un poco nuestra vida, por lo tanto, por ahí tenéis que relacionarlo con eso, ¿vale? Entonces, en la memoria de trabajo los contenidos duran entre 5 y 20 segundos, a no ser que nosotros seguimos repasando esa información o que esa información en realidad sea significativa para nosotros, ¿vale? Entonces, como esa memoria a corto plazo tiene una capacidad limitada, ¿vale?, aparece una teoría que habla de esa carga cognitiva y la retención de la información. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros sabemos que la persona que está aprendiendo, que está en proceso de enseñanza, tiene una capacidad de procesar información de 5 a 20 segundos, más o menos 2, ¿vale? Lo que tenemos que entender es que como nosotros le metamos mucha información, le demos mucha caña y tengamos que trabajar con mucha cosa, esa memoria de trabajo va a decir: hasta aquí que te vi, me niego y no puedo seguir procesando, porque no me llega la capacidad, ¿vale? Y por lo tanto estamos bloqueando. Entonces hablan de la carga cognitiva de las tareas. Por un lado hay una tarea inevitable, hay una inevitable, otra que obstaculiza y otra valiosa, ¿vale? La carga cognitiva intrínseca es la inevitable porque es la propia, ¿vale?, para entender el material que estamos estudiando. Sí o sí, nuestra memoria operativa tiene que estar currando, ¿vale?, sobre ese material, ¿vale? Por lo tanto, la necesitamos. ¿De qué depende que sea la cantidad esa de la carga cognitiva? Del número de elementos que tengamos que tener en cuenta. Recordad, 7 más menos 2. Si yo soy capaz de agrupar, de usar estrategias, de asimilar las cosas, de tal, pues tendré menos carga cognitiva. De lo complicadas que sean las interacciones entre los elementos. Cómo establezco esas relaciones y hasta dónde yo soy capaz de entenderlas y veo. Y por tanto, si las entiendo conjunto, me producirán menos carga cognitiva. El nivel de dominio que yo tenga sobre esa área del problema. No es lo mismo leerte un libro de psicología cuando llevas 10 años trabajando en psicología que leértelo cuando has empezado el primero de carrera. Por lo tanto, ahí la carga cognitiva va a ser diferente para hacer esa tarea, ¿vale? Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta cuando lo valoramos en los chavales, porque claro, bueno, pero esto yo te lo leo y tal, y dices, ya, pero es que tú, carga cognitiva intrínseca de esa actividad que es leer, es mucho menor que la carga cognitiva que supone para ti que te lo sabes leer, que sabes de qué va, que tienes el vocabulario que manejas, ¿vale? Entonces, aunque la memoria de trabajo puede conservar de 5 a 9 elementos de información nueva, solo puede procesar de 2 a 4 al mismo tiempo. Es decir, sí que puede guardar todos esos elementos, pero como le metamos 7, 9 de golpe, los 9, 4 ya se han perdido, ¿vale? La mitad, 4 o 5 ya se han perdido, ¿vale? Por lo tanto, nosotros esa carga no la podemos eliminar, pero tenemos que tenerla en cuenta para manejar bien lo que es la instrucción. ¿Qué quiere decir? Pues saber qué conocimiento tienen los alumnos, aprovecharnos y utilizar esas cosas. Vale, ya está cayendo la de Dios aquí fuera. Llueve mucho. La carga cognitiva extraña
es la capacidad cognitiva que se utiliza para manejar problemas que no están relacionados con estas tareas. Por ejemplo, cuando yo me voy a pensar en otra cosa, ¿no? Pues viene un amigo me dice algo en clase y me tal, o pienso en mis amigos están hablando por internet y yo quiero saber qué dicen, o tal, y entonces eso hace que mi memoria operativa tenga menos capacidad porque está en otro lado, está usando mis recursos para otra cosa. Y luego la pertinente, que es la del procesamiento profundo de la información relevante, ¿vale? Que es la que nos permite organizar e integrar el material, ¿vale? Entonces, al final estamos hablando de que nosotros hagamos esa pertinentes, nosotros hagamos que el alumno, además de recibir de la propia información esa carga intrínseca de la propia tarea o estudio o método o concepto, lo que está aprendiendo, ¿vale? Que él luego nos lo explique, lo trabaje, de manera que eso, a pesar de que sea otra carga cognitiva que se llama la pertinente, es la que le ayuda realmente a que eso se procese en profundidad y le ayude, ¿vale? Entonces, para retener esa información en la memoria de trabajo, ¿vale? Tenemos que entender que la información que se retiene ahí es, como dice ahí, frágil y fácil, ¿vale? De perder, porque si no se activa y se entra o se traslada al almacén siguiente, pues al final acaba perdiéndose, ¿vale? Entonces la activación se observa siempre y cuando no solo esté enfocada en la información, pero desaparece rápidamente, ¿vale? Entonces nosotros al final tenemos que hacer o repasos mentales o, si queremos realmente recordar bien, elaborar la información que nos están dando, ¿vale? A ver, esto que me están explicando aquí de la memoria, ¿qué es? Vale, la memoria es la capacidad de recordar algún tal, ¿para qué sirve? ¿Cómo tal? Bueno, pues que hay una cosa que viene de fuera y que nosotros retenemos, tal, pues yo voy haciendo mi tal. Y la otra es la limitada capacidad de memoria también podría soslayarse mediante el proceso de agrupamiento. Voy juntando unidades. Os he dicho yo, si yo conecto lo que ya me sé con lo nuevo, que es lo que yo pretendo que aprendáis a hacer ahí, para ver si lo hacéis de una vez, es decir, mira, de este tema, memoria a largo plazo, memoria a corto plazo no la tenéis que estudiar, pero sí os tenéis que estudiar todo lo que es aplicable a la educación y, por tanto, integrarlo dentro de lo que ya sabéis y hacer un poco esa asociación para luego poder contestar a preguntas de razonamiento. Luego está el olvido. El olvido es algo necesario para nosotros porque si no olvidáramos estaríamos cortocircuitados de todo lo que estamos recibiendo. De hecho, ya no podemos procesar toda la información y, por tanto, no podemos recordarla toda. Sería imposible, ¿vale? Pero podemos perder información se suele decir por dos cosas. Por un lado, una interferencia, ¿vale? Directa del procesamiento. Es decir, yo estoy intentando procesar algo, pero me viene algo que me interfiere y ya no me deja procesarlo. Y por otro es el decaimiento. El decaimiento es el paso del tiempo. Claro, si yo llevo 6 años sin repasarme los temas de educación y estoy trabajando solo en clínica o en organizativa, estoy tal, pues probablemente yo no me acuerde de muchas de las cosas que se estudian. Ahora, eso no quiere decir que luego yo no las haya aprendido y no pueda retomarlas porque queda una huella en mi mente de algo que yo he estudiado y que me sabía, ¿vale? Pero es normal que entendamos que el cerebro va manteniendo por repetición, por asociación, por que se refresca, esas conexiones cognitivas, neurológicas, perdón, que apoyan a conceptos o cosas que estamos utilizando y que nos funcionan y que retomamos y que reutilizamos, ¿vale? Y cuando algo lleva mucho tiempo sin hacerse, sin evidenciarse, pues evidentemente eso se borra, es lógico, ¿vale? Con tiempo, no quiere decir que se borre todo, pero también se borrarán aquellas cosas que para nosotros no sean significativas, porque el olvido de la memoria episódica es mucho más complejo que el olvido de la memoria
procedimental, pero procedimental no porque se automatiza directamente. La memoria episódica, la declarativa, que no me salía, ¿vale? Entonces el olvido es muy útil, no tenemos que recordar todo, tenemos que desechar cosas y por tanto entenderlo, ¿vale? Entonces hay diferencias en la memoria de trabajo. Os he dicho que era importante el tema de la memoria de trabajo a la hora de poder trabajar con información a corto plazo, procesar la información y también es importante la velocidad de procesamiento. Hay niños que les cuesta más retener información, mientras que otros la retienen con mucha mayor rapidez, ¿vale? Es una velocidad de procesamiento. Hay niños que no tienen estrategias para prestar atención, para estar activos, para recordar la información, ¿vale? Hay algunos que entre los 5 y los 6 años las estrategias las aprenden de manera espontánea, mientras que otros no las aprenden o las tenemos que enseñar o las empiezan a utilizar años más tarde. Por lo tanto, ese desfase en la capacidad de aprendizaje de los niños puede estar explicada por el tiempo que tarden en entender o en captar de una manera o de otra, bien espontánea, bien porque alguien profesional como nosotros, por ejemplo, le enseña en captar esa información y en ser capaz de retenerla de una manera profunda y no solo tal, o es capaz de quitar de esa memoria de trabajo toda esa parte de carga cognitiva innecesaria que le bloquea a la hora de poder entender la información tal, ¿vale? Entonces, a los niños pequeños se les puede enseñar a utilizar el repaso, organizar en la memoria, ¿vale? Para que ellos apliquen estas estrategias, aunque eso no quiere decir, ¿vale? No apliquen las estrategias a menos que se les recuerden. Quiere decir que aunque yo se las enseñe, a los niños pequeños luego no se acuerdan de cómo tienen que hacerlo. Entonces, si estamos enseñando técnicas de estudio, tenemos que ser más capaces de entender que aunque yo te explique cómo hacerlo, eso te va a costar a ti integrarlo, porque siempre estamos con el desarrollo, la fase evolutiva del niño, el no sé qué, y por mucho que yo lo vea súper claro, el niño es un niño, tiene su cognición, su forma de verlo, entonces tiene que procesar de otra manera, ¿vale? Entonces, cuando los niños se hacen más mayores, tienen más tendencia a crear imágenes, historias, para recordar esos conceptos que tienen que recordar, ¿vale? Entonces, una vez se va dominando esas operaciones, todo se vuelve más automático y, por tanto, ¡ay, me pico!, ellos pueden ir dejando libre otra parte de la memoria de trabajo, ¿vale? Entonces, siempre recordar que cuando recursos, o sea, carga de trabajo le quites a esa memoria, mejor va a funcionar luego para otras cosas y, por tanto, el trabajo al final tendrá mejores resultados, ¿vale? Entonces, todos esos cambios se van produciendo en el cerebro y la memoria de trabajo aumenta desde los 4 hasta la adolescencia. En niños 10-11 ya empiezan a tener características similares a los adultos, ¿vale? Entonces, la importancia de la memoria de trabajo, ya os lo decía, en cualquier aprendizaje o desarrollo, ¿vale? En adolescentes y adultos hay una correlación muy alta con esa capacidad de memoria de trabajo y esa aptitud escolar, ¿vale? O sea, y no hay correlación entre esa y el tema de repetir palabras o hacer una repetición continua. Entonces, en la escuela la memoria de trabajo se relaciona con el rendimiento académico, pero hay que ser capaces de dar estrategias para que ellos puedan utilizar esa memoria de una manera eficiente, ¿vale? No tanto como repetir como loritos, que es lo que se hace, ¿vale? Pero la capacidad de memoria de trabajo se relaciona también con puntuaciones altas en la inteligencia, ¿vale? Luego nos vuelve a explicar otro almacén, el último que me queda, la memoria a largo plazo, ¿vale? La memoria a largo plazo, que es la que se retiene más tiempo, que parece que tiene una capacidad ilimitada de retener información, aunque hemos dicho que existe el olvido, ¿vale? Que la información se conserva allí, podría ser que de manera permanente o mucho tiempo, ¿vale? Que para acceder hay que tener la memoria, para que la información acceda a la memoria de trabajo de largo plazo, hay que trabajarla, hay que trabajar la información, no entra boom así porque sí, y eso es algo que tampoco parece que los estudiantes tengan muy claro, que se requiere un trabajo, ¿vale? Dentro de esa memoria a largo plazo hablamos del conocimiento declarativo, es decir, aquello que se relaciona con palabras o símbolos y que esta es el gran
gama de conocimientos, saber qué, el conocimiento en sí, ¿vale? Luego está el procedimental, que es saber hacer, ¿vale? Es decir, los pasos que damos para cualquier situación que tenemos que hacer algo. Desde cocinar un plato de comida, a entrar en un restaurante, a saber cómo visitar, cómo conducir, cómo tal, cómo cual, ¿vale? Y luego está el conocimiento autorregulatorio, que implica saber cómo manejar el propio aprendizaje, ¿vale? Y ahí tenéis también el condicional, que es el autorregulatorio, ¿vale? Que sería el episódico más, porque no está, ¿por qué? Vale, aquí lo llaman declarativo, procedimental y autorregulatorio. Declarativo, el procedimental, autorregulatorio, que es el saber cómo y cuándo utilizar ese conocimiento declarativo y procedimental. Es decir, aquí se aplica ese conocimiento que tenemos sobre las cosas y sobre tal. Ahora me había bloqueado, perdón. Entonces, la mayoría de los psicólogos también hablan de memoria explícita y implícita, ¿vale? Y ahí tenéis el tipo de memoria implícita y explícita. Memoria consciente es la explícita, ¿vale? Hablaríamos de esa parte episódica de mi vida, que yo soy consciente de que me ha pasado esto, de que he vivido aquello, de que he ido aquí, de que he estudiado esto, de tal. Y la memoria semántica, que es toda esa cantidad de conocimientos, y luego se habla de esa memoria implícita, que es la que viene por el condicionamiento clásico, operante o procedimental, ¿vale? Que es todo eso que yo sé hacer, pero ya no recuerdo por qué o tal, porque no tengo una base, ni tengo es más, si le intento poner explicación a cómo se hace algo que yo tengo implícitamente adquirido, casi que ni me acuerdo ni sé cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, todos esos recuerdos explícitos, implícitos, explícitos son los semánticos o episódicos. Los semánticos, hemos dicho, basados en significados, la memoria de lo que sabemos. Los episódicos, basados en hechos de nuestra vida, están ubicados en el lugar y en el tiempo, ¿vale? Es algo que nos ha pasado, es nuestro episodio, un episodio de nuestra vida. Es fácil de recordar, ¿vale? Entonces, estos recuerdos no están asociados a experiencias cuando hablamos de la memoria declarativa, ¿vale? Entonces, proposiciones y redes proposicionales. La unidad más pequeña de conocimiento se dice que puede juzgarse como verdadera o falsa, es una proposición, ¿vale? Entonces, estas teorías hablan de que tenemos unas redes de proposiciones que son informaciones vinculadas dentro de nuestro cerebro, ¿vale? Sería como una colmenita que tiene diferentes nodos y esos nodos están conectados y ahí tenemos nuestras proposiciones. Esas proposiciones no son palabras exactas, ni órdenes, ni nada, sino que es la forma más esquemática que tenemos de almacenar información en nuestro cerebro, ¿vale? Recordad que estamos hablando de la memoria a largo plazo y estamos ahora en las teorías que intentan explicar cómo está guardada toda esa información en la cabeza. Es decir, desde la información de lo que es un trastorno de ansiedad, a la información de cómo me tengo que atar el cordón, a la información del viaje que me pegué el año pasado, a la información de saber que se me caduca algo de alimento mañana, a la información, todo eso, ¿vale? Cómo está metido en nuestra cabeza y cómo es capaz de tener tanto tal. Y entonces hablan de esas redes proposicionales que cuando nosotros recordamos algo, pues activan todas las cosas que son familiares con ellas o están relacionadas, más las imágenes mentales y, por tanto, podemos conseguir recordar muchas más cosas, ¿vale? Entonces, no seríamos conscientes de esas redes y no estaríamos formándolas de forma consciente, ¿vale? Eso sería la red proposicional. Luego están las imágenes. También se habla de que nosotros representamos la información a través de imágenes. De hecho, se habla de que aquellos conceptos que podemos imaginar, más imaginables, ¿vale? Se recuerdan mejor que algunos que son más abstractos y no tienen relación con nada y no se pueden usar, ¿vale? Por lo tanto, ver imágenes es algo y estudiar con imágenes es algo que nos va a ayudar. Además, Alan Paivio habla de que es mejor estudiar siempre con más facetas de la inteligencia, de la memoria, ¿vale? Es decir, imágenes y conceptos. En vez de solo conceptos o solo imágenes, utilizar una mezcla de ambos. Redes proposicionales, imágenes y conceptos. Pues mejor que solo imágenes y conceptos, ¿vale? O sea, cuanta más información de más tipos de vías por las cuales nosotros podamos reconocer información, memorizarla, recordarla, mejor vamos a poder aprender. Entonces, eso está muy bien a la hora de enseñar.
no, vamos allá y ponemos fotos y que los niños imaginen cómo sería esto y cómo se haría y pensad el proceso y que ellos también puedan imaginar, ¿vale? Los conceptos, lo mismo, también creemos que hay una relación entre conceptos, que nosotros tenemos unos conceptos que son abstracciones de lo que existe en el mundo real y que nos ayudan a manejar mucha información y a categorizarla para uniendo y separando esos conceptos y creando pues esto. Ahí tenéis las teorías de prototipo, ejemplar y categoría basada en la teoría, es decir, el prototipo es, aquí estamos hablando de conceptos, ¿no? Yo tengo concepto animal, ¿vale? Entonces, en mi concepto animal, quizás el prototipo de animal podría ser un perro, porque es el que veo más tal, porque vivo en una zona urbana tal. El prototipo de animal para alguien que vive en una granja podría ser la vaca o el caballo, ¿vale? Eso no es, el prototipo es el mejor ejemplo de algo, lo más prototípico, ¿vale? Entonces, puede variar en función de la cultura en la que estemos, puede variar en función de nuestra realidad, de tal y cual, ¿vale? Pero es una manera de identificar. Entonces, cuando yo pienso en un animal, puedo pensar en unos concretos, ¿vale? O puedo pensar en el genérico, ¿vale? Pero normalmente parece que nosotros solemos recordar ese prototipo, ¿vale? Entonces, nuestras clasificaciones estarían más basadas en todas las ideas que nosotros creamos del mundo a partir de aquello que nosotros hemos entendido y que nos da para nosotros sentido en nuestra vida, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenéis el principio de simplicidad de Jacob Feldman, que habla de que cuando los seres humanos nos enfrentamos a casos concretos, incluidos en categorías o reglas más sencillas, que cubran todos los ejemplos. Es decir, vamos a buscar simplificar, vamos a buscar, Roche hablaba de economía cognitiva, vamos a buscar algo que nos dé la mejor manera de representar el máximo nivel de información posible, porque así nuestra mente no se satura, ¿vale? Entonces tratan de entender todo, siempre reduciendo la información de manera sencilla, coherente y más útil. Entonces, cuando nosotros hagamos, por ejemplo, clases y queramos que los niños entiendan tal, quizás un proceso importante sea que ellos reduzcan esa información, porque la manera de reducir ya estamos trabajando, ¿vale? No les hagamos los esquemas, que los hagan ellos. Entonces, esquematizar es un poco eso, sacar una relación en los mapas conceptuales que están cada vez más de moda, es sacar una relación de manera que yo pueda estructurar la información, algo así como esos nodos, ¿vale? Relacionados como en una red, como pasaría en nuestro cerebro, pero trabajando y simplificando, ¿vale? Luego está el esquema, hay diferentes tipos de esquemas, las redes, los mapas mentales, los esquemas clásicos jerárquicos así colocados, que no pasa nada, o los gramáticas de historias, donde uno puede hacer esquemas con textos también, porque es una manera de recordar que le va mejor, es que depende de cada uno, ¿vale? Entonces ahí tenéis que es una estructura para según qué tipo de metas, de acciones, de resultados, de conclusiones se puede hacer, ¿vale? Entonces podemos hacer esquemas. La memoria episódica es la vinculada a nuestra vida, a la información de los episodios de nuestra vida, ¿vale? Ahí tenéis recuerdos repentinos, algunos más vividos, otros menos vividos, tal. Se trata de recuerdos, 3 clases de recuerdos implícitos, inconscientes, de aquellos que aparecen en el condicionamiento clásico, que yo tengo asociada a mi memoria algún tipo de reacción emocional, tal, he creado un estímulo neutro, se ha convertido en un estímulo condicionado que provoca una respuesta condicionada, ¿vale? La memoria procedimental con habilidades, hábitos y tal, que se aprende con acción, es decir, yo voy conduciendo, cuando más conduzco, más fácil lo tengo, más automatizo y menos necesito pensar en cómo estoy haciendo para no conducir, para poner una marcha, para frenar, para mirar por el retrovisor, tal, ¿vale? Entonces, al final, es el último tipo de memoria implícita, es preparar o activar información que se encuentra en la memoria a largo plazo o a través de procesos inconscientes. Quiere decir que nosotros recuperamos información de nuestra memoria y lo hacemos de una manera implícita, ¿no? Yo no tengo, voy a pensar a ver si en mi cabeza tengo guardado lo que era no sé qué, no, esto sale porque hay una activación implícita que no sabemos cómo funciona y hace que esa información se active, ¿vale? Entonces ahí tenéis que la forma en que aprendemos la información por primera vez influye en cómo la evocamos. Por lo tanto, esa información tiene que
Integrarse con conocimientos previos, ya lo hemos dicho, que estén en nuestra memoria a largo plazo. Lo mismo con nuestros estudiantes. No podemos ir a los estudiantes a saco y meterles información sin que ellos la asocien con algo que tengan dentro del cerebro, porque estamos perdiendo el tiempo, ¿vale? Tampoco podemos hacerlo pasivamente, es decir, a ver, que piensen, que elaboren, que nos pongan imágenes, que busquen contextos, que relacionen, porque si no, también serán seres pasivos que oirán. Pero la memoria, como ser pasivo, es memoria inactiva. No funciona, no coge, no toma, ¿vale? Entonces, el material que elaboremos también tiene que ser positivo para que ellos puedan aprender, para que aporte, para que lo vean, para que les anime, ¿vale? Todo lo que sean nuevas ideas, si ellos se las hacen suyas, si ellos, porque esto lo dijo no sé qué, sí, tal, no sé qué, ¿vale? Estamos ayudándoles a lograr y por tanto estamos ayudándoles a crear, ¿vale? Entonces es más fácil aprender y recordar material que esté bien organizado que aprender cosas fragmentarias que no tienen sentido y que no la ubican, ¿vale? También es más fácil ubicar ese concepto en una estructura si le ponemos definición con ejemplos, si lo situamos contextualmente, si lo unimos a algo que pueda crear curiosidad, etcétera. Por lo tanto, directrices para organizar el aprendizaje. Proporcione a las familias estrategias para ayudar a sus hijos a practicar y recordar, ¿vale? Entonces, rollos de superaprendí, de que ellos puedan ayudar, tal. Pida a la familia que comparta estrategias para organizar y recordar, que no se enseñan, que los niños no entienden cómo se llega. O sea, hemos dicho que, en un momento dado hemos dicho que por aprendizaje espontáneo hay niños que acaban teniendo estrategias de aprendizaje, pero muchos se las tenemos que enseñar y muchos no llegan a tenerlas. Entonces, es un modelo. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando pensamos, vamos a estudiar, sí, mamá, venga, va, lee esto, no sé qué, pero ¿tú cómo lo haces? Pues enséñaselo, mira, yo lo leo así, entonces lo pienso y digo, a ver, ¿qué decía aquí? Pues decía no sé qué, entonces me hago preguntas, vale, ¿y para qué era esto? Para tal, ¿y para qué era aquello? Tal, son modelos, entonces hay que enseñar a los chavales, porque a algunos esporádicamente lo aprenden, pero muchos no llegan a adquirir esos conocimientos. Entonces, luego vienen las dificultades de aprendizaje, ¿vale? Explique la importancia del aprendizaje, de la atención al aprendizaje. Es decir, si los niños los dejamos estudiar en su habitación con los bichitos por allí, los muñequitos por allá y tal, y ya no contemos ni el móvil o el ordenador o la tablet al lado, pues el niño está distraído. Me da igual que digan, no, pero está apagado, ya, pero lo tengo aquí. Y yo quiero jugar a esto, porque yo en estos momentos de niño quiero irme a mi cuarto a jugar con mi tablet y hacer no sé qué. Y tú me estás haciendo leerme un libro, porque estamos fomentando eso, que la tablet es guay y el libro es malo, porque es lo que estamos fomentando. Y entonces, ¿cómo vamos a conseguir que ellos entiendan eso? Pues no, yo me voy con mi tablet, si es que en el colegio ya me dan la tablet, y en el, pues estudio con tablet, o todo, no leo, no tal, con dibujos, ¿no? Todo, ¿vale? Pero bueno, imágenes. Teoría de la codificación doble de la memoria, que dice que es más fácil si nosotros utilizamos tanto la información verbal como la información visual, ¿vale? Y por lo tanto, una doble codificación, que era aquello que decía Paivio, no me sale nunca ese nombre, es mejor que una sola. Por lo tanto, hay que combinar correctamente imágenes, pero también palabras. Cuidado, que los sentamos a ver una imagen, no somos capaces de enseñarles que pongan palabras a esa imagen y por lo tanto no están trabajando una parte del aprendizaje, ¿vale? Estamos hablando de que ha demostrado que solo el uso de representaciones múltiples no mejora necesariamente el aprendizaje, sino que hay que parar, mirar, explicar, comprender, ¿vale? Y seguir. Que si sobrecargamos la memoria de trabajo, da igual que metamos 100 estímulos a la vez, porque yo te meto 100 estímulos, pero tú no tienes capacidad más que escuchar 3 o 4, hemos dicho, ¿vale? Por lo tanto, ya te puedo meter 1000. Entonces, esta prisa, esta tensión, venga, va, todo esto hoy, no sé qué, pues al final el aprendizaje no es eficiente, ¿vale? Por lo tanto, calculemos o valoremos lo básico y lo importante, calculemos que eso se va a ir repitiendo y se va a ir ampliando y seamos capaces de
Esto sería maravilloso, estructurar bien el sistema y no ofuscarnos con que un niño en este nivel no ha cogido esto y entonces, bueno, pues si en este nivel no lo ha cogido porque tal, o hay que trabajarlo más este nivel y seguir machacando aquí antes de pasar a otra cosa, o hay que intentar que el próximo curso coja eso para coger lo siguiente, que a veces pasa, hay alumnos que en un año no entienden una cosa y luego el año siguiente, cuando les explican algo más complejo que tiene que ver con esa cosa, acaban entendiéndola. No podemos ser matemáticos, es decir, no, si no lo aprende ahora ya no lo va a aprender porque tal o cual. Eso no puede ser porque entonces estamos limitando el aprendizaje, ¿vale? Y luego os habla de la teoría de los niveles de procesamiento, el procesamiento superficial y profundo. Evidentemente, si yo solo me fijo en los dibujitos, en las formas y tal, es superficial. Si yo le busco una explicación a todo esto que estoy viendo en el gráfico y tal y cual, estoy haciendo un procesamiento profundo y, por tanto, cuanto más profundo, más capacidad tendré de recordar, ¿vale? Y luego está cómo recuperamos toda esa información. Pues muchas veces tenemos información, pero no somos capaces de volver a tenerla, ¿vale? Por lo tanto, hay que hacer estrategias, instigadores, indicadores, buscar preguntas, tal, para que toda esa información no se nos olvide o podamos recuperarla, ¿vale? Y ya luego os hablo un poco más de la memoria y de más cositas. Me ha faltado un poco para terminar, pero bueno, sabéis que los temas cada vez son más largos y espero que lo tengáis todo muy claro. Espero que paséis buenas semanas, que descanséis y disfrutéis y que nada, nos vemos la semana que viene. Ánimo a llevar el momento, seguid estudiando, que os mantiene activos y tal. Pensad que la UNED tenemos la suerte de seguir con las clases y de seguir adelante y no nos interfiere mucho tampoco. O sea que a por ello, chicos. Nos vemos la semana que viene. Buenas noches.
Hola. Ya he terminado la clase anterior, ¿sí, no? Vale, gracias.